Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. El Mercado de Sonora. Había escuchado historias del Mercado de Sonora desde que era niño. Sabía que detrás de las coloridas calles y los gritos de los vendedores que ofrecían desde juguetes hasta hierbas medicinales, había un rincón oscuro, un lugar donde las sombras tomaban forma y los deseos más profundos se convertían en realidad. Por eso estaba allí ese día, buscando algo que sabía que nunca podría conseguir por medios convencionales: el poder de destruir a alguien desde las sombras, de enfermar a mi propio abuelo Raimundo. Siempre fue un hombre duro, frío. Cuando descubrí que no podía tener hijos, algo dentro de mí se rompió. No era solo la frustración de no poder continuar mi linaje, era la manera en que él se burló, su mirada despectiva, como si mi incapacidad fuera una debilidad, una falla imperdonable en nuestra familia. Para él, yo era la vergüenza de su sangre. Pero la ironía del asunto era que, sin importar su desprecio, seguía dependiendo de mí. Era viejo, su salud no era la que solía ser, y yo estaba más cerca que nadie a sus bienes. Si se enfermaba, si su fin llegaba más pronto que tarde, entonces todo lo que había acumulado sería mío. No habría nadie más que pudiera reclamarlo. Así que me encontré caminando entre los puestos de brujería en el Mercado de Sonora, sintiendo la presión creciente en el pecho, la sensación de que estaba a punto de cruzar una línea de la cual no habría regreso. La gente me miraba de reojo. No es que yo destacara, sino que los que sabían lo que buscaban en ese rincón del mercado llevaban una especie de sombra consigo, como si una parte de su alma ya estuviera manchada por lo que estaban a punto de hacer, y yo era uno de ellos. Pasé junto a mesas llenas de velas negras, figuras de santos con rostros deformados y tarros llenos de líquidos y objetos que preferí no examinar demasiado de cerca. Mi destino estaba al fondo, en una tienda pequeña y estrecha, cuya puerta era apenas visible detrás de un montón de plantas secas colgadas en el techo. Me dijeron que allí encontraría una mujer, una curandera con más poder de lo que la mayoría de la gente estaba dispuesta a admitir. La puerta crujió cuando la empujé. Dentro, el olor a incienso quemado llenaba el aire, mezclándose con un aroma metálico que reconocí, pero que preferí no nombrar. La mujer, de rostro arrugado y ojos penetrantes, me observó en silencio desde detrás de un pequeño altar cubierto de huesos y piedras oscuras. No preguntó qué quería, ya lo sabía. Aquí no hacía falta explicar nada. Las personas que entraban a su tienda no venían por accidentes menores o mal de ojo, venían a destruir. Me acerqué al altar, sintiendo cómo el aire se volvía más denso a cada paso. La mujer tomó una pequeña bolsa de cuero y la colocó frente a mí. ¿A quién deseas enfermar?, preguntó. Su voz era tan baja que apenas parecía un susurro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había vuelta atrás. Ya había hecho mi elección. Mi abuelo Raimundo, dije, casi temiendo pronunciar su nombre en ese lugar. La curandera asintió lentamente, como si ya supiera todo sobre él, como si sus años de vida, su carácter y su enfermedad latente estuvieran grabados en alguna parte del aire que nos rodeaba. Comenzó a sacar objetos de una bolsa: una vela negra,
una figura diminuta de cera que representaba a un hombre y un trozo de tela desgastada. «Necesito algo que le pertenezca», dijo mirando directamente a mis ojos. Sentí mi garganta secarse. Sabía que esto sería necesario y por eso había traído uno de sus pañuelos, que solía usar para limpiar el sudor de su frente cuando salía el sol. Saqué el pañuelo de mi bolsillo y se lo entregué. Ella lo tomó, lo olfateó con una precisión animal y luego lo colocó junto a la figura de cera. Empezó a susurrar palabras en una lengua que no reconocí. Sus manos se movían rápidamente sobre los objetos en el altar, trazando formas invisibles en el aire. La vela se encendió sola, y una llama tilitilante comenzó a arrojar sombras extrañas por toda la habitación. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible, pero mortal, hubiera entrado en el cuarto con nosotros. De pronto, la figura de cera comenzó a derretirse lentamente, pero no como lo haría normalmente el calor de una vela. Parecía como si estuviera siendo desgarrada desde dentro. Sus rasgos faciales se deformaban mientras la cera goteaba en el altar. Mi estómago se revolvió, pero no aparté la vista. Esto era lo que quería. Esto era lo que había venido a buscar. Raimundo sentirá un dolor que no puede explicar, murmuró la mujer sin mirarme. Su cuerpo se debilitará. Nadie sabrá qué es, pero empeorará con el tiempo. No habrá cura. No habrá alivio. Asentí, aunque el nudo en mi garganta me hacía difícil hablar. Recuerda, continuó, todo tiene un precio. Lo que le hagas a él también te afectará. Quizás no de la misma manera, quizás no ahora, pero el mal siempre deja su marca. No respondí. No me importaba. Mi único pensamiento en ese momento era Raimundo, viéndolo debilitado, perdiendo control sobre su cuerpo, mientras yo tomaba el control de su legado, de su fortuna. Me convencí de que ese precio sería algo que estaría dispuesto a pagar. La ceremonia terminó en silencio. La curandera me entregó el resto de los objetos en una pequeña bolsa, diciéndome que los guardara en un lugar seguro. Cuando salí de la tienda, el aire fuera del mercado parecía más ligero y más fresco, pero yo no me sentía igual. Algo dentro de mí había cambiado, como si hubiera dejado una parte de mí mismo en ese altar, junto a la figura de cera de mi abuelo. Esa noche no pude dormir bien. Soñé con sombras que se arrastraban por el suelo, susurrando mi nombre, llamándome desde algún lugar que no podía ver. Me desperté sudando frío, sintiendo que algo o alguien me estaba observando desde la esquina oscura de mi habitación. Pero cuando encendí la luz, no había nadie allí, solo el silencio de la noche. Al día siguiente, recibí una llamada de mi madre. Mi abuelo había caído enfermo de repente. El teléfono sonó temprano por la mañana, tan temprano que el sol apenas había empezado a asomarse por el horizonte. Cuando vi el nombre de mi madre en la pantalla, supe que algo no estaba bien. Sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal mientras levantaba el auricular. «Alan», dijo ella, su voz temblando ligeramente, «tu abuelo está mal. Anoche comenzó a sentirse débil. Apenas podía moverse esta mañana. No sabemos qué le pasa. Los doctores están confundidos. Dicen que podría ser algo relacionado con su edad, pero que es extraño, porque de un día a otro se debilitó así». Intenté mantener mi voz calmada, pero el sudor comenzaba a perlar mi frente. «¿Qué han dicho los doctores?», pregunté, fingiendo una preocupación que en el fondo estaba mezclada con satisfacción. «No están seguros. Le harán más pruebas, pero me preocupa mucho, Alan. Está en el hospital. Te sugiero que vengas a verlo». La conversación terminó rápidamente, pero mientras colgaba el teléfono, sentí una mezcla de emociones que me dejaron paralizado. Lo que había hecho en ese mercado, lo que había pedido, estaba funcionando. Todo se estaba desarrollando exactamente como la curandera había dicho, y ahora mi abuelo estaba al borde de la muerte.
Tomé un largo respiro y me senté en el borde de la cama. Sabía que debía ir al hospital, pero una parte de mí no quería enfrentarlo. ¿Cómo mirarlo a los ojos sabiendo que había sido yo el que lo había puesto en esa situación? ¿Cómo enfrentar a mi familia cuando todo lo que sentía en el fondo era un retorcido alivio? Me quedé sentado por un rato, mirando mis manos, recordando el olor a incienso y cera quemada, los susurros oscuros de la curandera en el mercado de Sonora. Finalmente, me levanté y me vestí. Tenía que mantener las apariencias. Tenía que seguir actuando como el buen nieto preocupado, al menos por un tiempo más. El viaje al hospital fue lento. Cada semáforo en rojo parecía una advertencia, pero no podía evitarlo. Tenía que ver con mis propios ojos lo que había provocado. Cuando llegué, el ambiente en el hospital era frío y desolador, como si el mismo edificio supiera que estaba albergando a la muerte. Mi madre me estaba esperando en el pasillo. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera pasado la noche llorando. «Está en cuidados intensivos», me dijo en voz baja. «Apenas puede hablar y está conectado a varias máquinas. Los doctores no saben qué tiene, solo que su cuerpo está fallando rápidamente». Asentí, sintiendo cómo el peso de la situación caía sobre mí como una losa de cemento. Caminamos juntos hacia la habitación, y cuando entramos, allí estaba él, Raimundo, el hombre imponente que siempre había sido, ahora reducido a una figura frágil, casi irreconocible. Su piel era grisácea, sus ojos estaban hundidos, y cada respiración era un esfuerzo doloroso que parecía acercarlo un poco más al abismo. Me acerqué a la cama, tratando de no mostrar la mezcla de emociones que bullían dentro de mí. Mi madre se quedó a un lado, susurrando palabras de consuelo, pero yo me quedé en silencio, observando cómo los monitores marcaban su ritmo cardíaco, cómo el sonido de los respiradores llenaban el cuarto. Me pregunté si él sabía que era yo el responsable, si en algún rincón de su mente podía sentirlo, porque yo sí lo sentía. A cada segundo que pasaba allí, la culpa se iba mezclando con mi satisfacción, creando una especie de nudo tóxico en mi pecho que no podía desatar. «Alan», murmuró. Su voz era apenas un susurro. Me incliné para escuchar, porque no podía permitir que mi madre escuchara lo que tenía que decirme. Estaba seguro de que si lo hacía, de alguna manera lo sabría todo. Tú eres», intentó hablar, pero una tos violenta lo interrumpió, haciéndolo temblar de pies a cabeza. Estaba claro que su cuerpo no tenía fuerzas para continuar. «No hables, abuelo», le dije. Mi voz salía con una frialdad más fuerte de lo que pretendía, pero en el fondo de mi mente sabía lo que estaba tratando de decir. Sabía que de alguna manera lo sentía. Tal vez no entendía del todo, pero en su interior había algo, una sospecha. Me aparté de la cama antes de que pudiera decir algo más, antes de que el peso de su mirada me aplastara. Durante los días siguientes, la situación de Raimundo empeoró. Los doctores seguían sin encontrar una causa clara. Un día decían que su corazón estaba fallando, al siguiente que eran sus riñones. Luego mencionaban que quizá era su sistema inmunológico. Era como si su cuerpo se estuviera descomponiendo, pieza por pieza, sin una razón aparente. Pero yo sabía la razón. Cada día que pasaba sentía esa certeza crecer dentro de mí. Y con esa certeza crecía el miedo. Empecé a tener pesadillas, siempre con la misma escena. Me encontraba de nuevo en el mercado de Sonora, frente a la curandera, pero esta vez la figura de cera que se derretía no era la de mi abuelo, era la mía. Podía sentir el calor de la vela, ver cómo mi cuerpo se distorsionaba y se deshacía lentamente, mientras las sombras a mi alrededor susurraban mi nombre. Me despertaba siempre a mitad de la noche, con el corazón acelerado, sintiendo que algo o alguien me observaba desde la oscuridad. Y luego empezaron las cosas extrañas. Al principio pequeñas. Mis llaves desaparecían de la mesa y las encontraba en lugares donde nunca las había dejado. Sentía la presencia de alguien más en mi casa cuando estaba solo, pero cuando me giraba no había nada. Luego
los ruidos en la noche, pasos en los pasillos, susurros detrás de las paredes. Sabía que no era mi imaginación. Algo estaba mal, algo más allá de lo que podía entender. Un día, me desperté con una sensación punzante en el pecho. Cuando me miré en el espejo, vi una pequeña marca, un moretón oscuro justo donde estaba mi corazón. Recordé las palabras de la curandera. Todo tiene un precio. Lo que le hagas a él también te afectará. Intenté ignorarlo, pero la marca creció con los días, extendiéndose como una mancha de aceite en mi piel. Y con ella, mi salud comenzó a fallar. Me sentía cansado todo el tiempo, como si una sombra se hubiera instalado en mi cuerpo, drenando mi energía. Fue entonces cuando comprendí. El mal que le había hecho a mi abuelo no se detendría con él. Había abierto una puerta que no podía cerrar. Había invocado algo que no solo lo estaba destruyendo a él, sino que ahora venía por mí. Y así, mientras mi abuelo yacía en su cama, en el borde de la muerte, yo sabía que mi propio final también estaba sellado. Había querido su fortuna, su poder, pero en lugar de eso, había desatado una maldición. En el fondo de mi alma, ya sabía cómo terminaría todo. Sabía que pronto sería mi turno, y entonces solo quedaría el silencio.